Interior Tecnológico Central Técnico. Proyecto integrador de saberes. Implementación de una secuencia mediante el método cascada. Integrantes: Antonio Espinosa, Carlos Lema, Anthony Pilomunga, Daniel Suárez. Para nosotros es un gusto presentarles la implementación de una secuencia mediante el método cascada, para lo cual nos hemos planteado el objetivo, que es identificar los procesos de la secuencia neumática a través del método cascada, utilizando medios electrónicos, físicos y de simulación, con la finalidad de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas neumáticos. Antes de dar inicio a la implementación, es importante tener un marco conceptual el cual nos ayude a la implementación del mismo. Por ello, mi compañero Carlos Lema les explicará la parte teórica del presente proyecto. Sí, ¿cómo están? Yo les voy a explicar acerca de los sistemas neumáticos en una breve reseña. Es una de las técnicas de automatización que en la actualidad viene cobrando más importancia en la optimización de procesos a nivel industrial. Este está basado en la utilización de aire comprimido y es empleada en la mayor parte de la maquinaria moderna. Importancia de la neumática. En este sentido, es utilizada para la ejecución de varias funciones, entre las cuales están detección de estados mediante sensores, accionamiento de actuadores mediante elementos de control, ejecución de trabajos mediante actuadores. Método cascada. Este es un método sistemático que sirve para diseñar circuitos neumáticos que permiten encontrar la solución siguiente con uno de los pasos determinados y eliminar con ellos las condiciones de bloqueo que presentan en el diagrama de funcionamiento. Este método, al ser un método, es un método muy usado para poder automatizar pequeños procesos industriales donde se controla el accionamiento de cilindros de doble efecto que deben cumplir una secuencia determinada y es muy utilizado en los ambientes de alto riesgo de explosión, donde la electricidad sería el mayor problema en este sentido. Para este proyecto nos hemos basado en las normas ISO 12219-1 e ISO 12219-2. Estas normas son las que otorgan y representan la simbología de los esquemas neumáticos e hidráulicos. A continuación, mi compañero les va a explicar más allá de lo que se trata nuestro proyecto en el método cascada y el ejemplo. Buenas noches con todos, mi nombre es Antonio Pilamunga. A continuación yo les voy a hablar sobre algunos puntos que tenemos que seguir en el desarrollo de este método. Como primer punto tenemos la determinación de la secuencia. Para determinar cómo los cilindros se accionan y a su vez retornan a su modo inicial, debemos partir de la secuencia entregada. Como pueden observar, aquí tenemos nuestra secuencia, que es A más, B más, C más, C menos, B menos y A menos. Debemos recordar que el símbolo más nos indicará cuando el cilindro se activa, mientras que el símbolo menos nos indicará cuando se desactiva el mismo. Como siguiente paso debemos hacer la definición de grupos. Para la designación de los grupos es necesario establecer las siguientes normas. Primero se debe separar la secuencia en grupos de trabajo. Dichos grupos deberán ser de 2 o mayor a 2. Cada cilindro deberá estar en un estado en cada uno de los grupos conformados. Siguiendo las normas, procedemos a dividir esta secuencia en grupos. Como pueden observar, tenemos el grupo 1, que está conformado por todos los cilindros que se activan, y el grupo 2 por todos los cilindros que se desactivan. Activación y desactivación de grupos. Para facilidad en los procesos, es recomendable cambiar las variables e identificarlos con números, determinando que la variable que posea el signo más se le asignará el valor de 1, mientras que a la variable que posea el signo menos será reemplazado por el número 0.
en la tabla podemos observar esta variación de los grupos. Activación y desactivación en grupos. Utilizaremos una tabla para recordar qué activará al grupo el elemento y el grupo anterior mientras se lo desactivará con el grupo posterior. Aquí podemos observar que al grupo 1 lo activa el grupo 2 y la variable A0. Y quien lo desactivará será el grupo 2. Y en el grupo 2 lo activará el grupo 1 y la variable C1 y lo desactivará el grupo 1. Después de haber realizado nuestra tabla, podemos determinar la secuencia de activación de los grupos de la siguiente manera. Sí, podemos ver cómo la variable A0 empieza a activar el grupo 1, es donde es el inicio de nuestra secuencia, y después la variable C1 activará el grupo 2. Activación de los solenoides. Cada elemento identificado de activación y desactivación corresponde a un solenoide, los cuales a su vez serán activados de manera mecánica. La activación de los solenoides también se determinará a través de una tabla de activación, la cual estará determinada de la siguiente manera. En la primera columna podemos observar el solenoide que vamos a activar y en la columna 2 el modo de activación. Como podemos observar en la tabla elaborada, nos va a indicar cómo se activan y desactivan las secuencias dentro de cada grupo, lo que permitirá elaborar nuestro sistema de fuerza en la implementación a desarrollarse. A continuación, mi compañero Antonio Espinosa. Buenas noches. A continuación les voy a dar todos los elementos que vamos a tomar parte en este proyecto, empezando por los cilindros de doble efecto. Son aquellos equipos capaces de producir trabajo útil en dos sentidos, ya que disponen de una fuerza activada tanto de avance como de retroceso. Se construyen de forma cilíndrica de émbolo y poseen dos tomas de aire comprimido, cada una de ellas situadas en la tapa del cilindro. Se emplea en casos en el que el émbolo tiene que realizar también una función en su retorno a la posición inicial, ya que la carrera de estos cilindros suele ser más larga de hasta 200 milímetros más que de los cilindros de simple efecto. Funciones y partes. Cuando el aire comprimido entra por la parte situada en la parte posterior, se desplaza el émbolo y hace salir el vástago. Para que el émbolo retorne a su posición inicial, se introduce aire por la toma situada en la parte delantera. De esta manera la presión actúa en la cara del émbolo en la que está sujeto el vástago, lo que hace que la presión de trabajo sea al menor debido a que la superficie sea aplicada más pequeña. El costo del mercado es de $98.25, siendo el distribuidor Mercado Libre. Otro de los elementos que vamos a ocupar son las válvulas neumáticas direccionales. Su función principal es dirigir y distribuir el aire comprimido dentro de un circuito neumático. Regulan el paso o lo frenan. Arman el camino que debe recorrer el fluido. Uno de los elementos es las válvulas de 3 vías y 2 posiciones, que se utilizan para manejar cilindros de simple efecto. Y gracias a que tiene 3 vías, el flujo del aire puede ir en 2 direcciones distintas y realizar el escape por su tercera posición cerrada. El costo del mercado el costo del mercado es de $453.33, siendo el distribuidor Hinsa. El tercer elemento es las válvulas de 5 vías y 2 posiciones. Este tipo de válvulas tiene 2 escapes, uno para cada posición. El tener 2 escapes ayuda a que se pueda manejar y regular de mejor manera la velocidad del circuito. El costo del mercado es de $739.19. Y a continuación mi compañero Daniel Suárez le va a dar la implementación del circuito.
Para el siguiente circuito neumático, nosotros utilizaremos el software Festo FluidSim en su versión neumática. Para ello, nosotros vamos a proceder a abrir un archivo, como ya lo vimos. Es importante tener en cuenta que este circuito, nosotros, si seguimos los pasos correctos, pues nos será muy fácil de implementar. Como nos dimos cuenta, vamos a tener exactamente 3 cilindros doble efecto, para lo cual nosotros procedemos a buscarlos en la parte de actuadores. Aquí nos indicará el circuito doble y nosotros colocaremos 3, como en este caso nos pide. Luego, a nosotros nos piden o nos dicen que identifiquemos cada uno de los actuadores o de los cilindros que vamos a utilizar. Para la mejor manera de nosotros hacerlo es utilizar esta regla, la cual nos permitirá a nosotros determinar lo que habíamos mencionado antes, el A más, el A menos, o en su defecto, como lo llamamos en su variable, A0 y A1. Damos doble clic y empezamos marcando y determinamos. Y decimos que A0 será cuando el vástago esté completamente retraído, o sea, en su posición 0. Y A1 será cuando el vástago esté en su posición más grande. Lo mismo hacemos con los otros 3 circuitos, o con los otros 3 cilindros. B0, B1, y por ende C0, C1. De hecho, nosotros debemos utilizar acá unas válvulas, las cuales nos permitirán activar o desactivar dicho circuito. Nosotros podríamos utilizar este tipo de válvulas, pero es recomendable utilizar una que nos preste los servicios que necesitamos. Por ende, nosotros utilizaremos el tipo de válvula de 4 a 2. Conectamos la salida número 4 a la parte inicial del cilindro y también conectamos la otra parte a la salida, al que nos ayudará al retorno. Lo mismo hacemos con los otros 2 cilindros. Alimentaremos a esta parte, siempre toda la parte de las válvulas se alimentan con 1, con la entrada número 1, y es bueno poner una unidad, como nos señala aquí, es bueno poner una unidad de mantenimiento. Pondremos todas las partes 1, o todas las de entrada 1, como nos muestra la regla, mientras que la parte 3 para nosotros será fuga. En este tipo de cierre de conexión o la fuga que nosotros le llamamos, nosotros podemos utilizar cualquiera de estas opciones, pero es recomendable poner esta, ya que nos dice que es con silenciador. Lo mismo hacemos en las otras 3 válvulas. Y con ello nosotros tendremos la parte de nuestros cilindros. ¿Sí? Estos nos servirán para determinar quiénes activan y quiénes se desactivan. ¿Sí? Para ello, nosotros a cada uno de estos vamos a tener que darles indicadores. Entonces, nosotros sabemos que todos estos van a ser actuadores que se van a activar mecánicamente. ¿Sí? No va a haber ningún tipo de elemento que los active o los desactive de manera eléctrica.
Dicho esto, nosotros ya podemos empezar a utilizar o implementar nuestro circuito. Para eso nos va a servir mucho las tablas que nosotros utilizamos. Para ello, nosotros nos dicen que tenemos que, en la primera tabla nos dice que nosotros tenemos que activar o desactivar, ¿sí? Por grupos. Entonces, para esto, utilizamos nosotros medidores de presión. Estos medidores de presión serán los que nos hagan el control de los grupos, ¿sí? Entonces, ponemos dos válvulas de presión, de control de presión, las cuales las vamos a unir. Y automáticamente estas dos válvulas a nosotros se nos convertirán en el grupo 1. Podemos copiarlo. Y esto a nosotros nos activará o se nos convertirá en el grupo número 2. Vamos a implementar ahora la parte de control. La parte de control es aquella que nosotros nos indicaron y nos dijeron qué grupo se activa y qué grupo lo desactiva. Entonces, para esto nosotros vamos a utilizar nada más que otras válvulas. Estas válvulas iban a ser simples válvulas, ¿sí? Y a nosotros nos dice que para activar el grupo número 1, nosotros necesitamos este tipo de válvulas. A este nosotros le vamos a tomar como retorno de muelle, ¿sí? Y esta va a ser con una activación mecánica. ¿Sí? ¿Quién nos permitirá hacer el control? Nos permitirá hacer una de los grupos, nos permitirá hacer otra válvula de 4 a 2. La primera será conectada al grupo número 1 y la segunda la conectaremos al grupo número 2. Entonces, nos dice a nosotros, dice, ¿quién activa el primer grupo? A nosotros nos dice que el primer grupo lo activa y que la primera secuencia o la primera parte del grupo 1 lo activa la letra A0. Entonces aquí damos doble clic y le ponemos A0. Y la salida a nosotros nos dice que debe ir conectada a esta parte de acá, a la cual nosotros la uniremos con un accionamiento mecánico. Y tendríamos conectada la parte que activaría el grupo número 1. Para el grupo número 2 hacemos exactamente lo mismo. Conectamos, ¿sí? Este grupo número 2 para nosotros igual irá conectado a quien nos indica que iniciará el conteo, ¿sí? Y este irá conectado al grupo, y este irá conectado al grupo número 1, y este irá conectado al grupo número 2. No se olviden que siempre los números 3 van a ser nuestras válvulas de fuga, y con eso nosotros ya tendríamos casi completamente lista nuestra parte de control. Lo único que nos restaría es hacer la conexión nuevamente de una unidad de alimentación y de una unidad de mantenimiento para la válvula que nos va a ayudar a seleccionar los grupos que se activan. Esto sería la parte de la activación de los grupos, la parte de control. Para no perdernos, vamos a ponerle que esta va a ser el grupo 1, que la podemos identificar con G1. G1. Y lógicamente, por ende, nuestra parte de aquí abajo
se llamará G2. Ahora nosotros vamos a hacer el circuito de fuerza. Este circuito a nosotros nos permitirá activar y desactivar cada uno de los solenoides. Recuerden que estos se van a activar de manera neumática o también van a tener la posibilidad de hacerlo eléctricamente, todos ellos. En nuestro caso va a ser netamente mecánico, el accionamiento va a ser mecánico. Aquí es donde nosotros utilizaremos la parte de fuerza, que era la activación de los solenoides, en esa tabla que nosotros realizamos. Entonces, a nosotros nos dice que para esto nosotros necesitamos también utilizar válvulas simples, las cuales nos permitirán activar o desactivar cada una de estas secuencias o cada uno de estos solenoides que se van a activar. Para ello vamos a utilizar estas válvulas simples, ¿sí? Entonces, para esto nosotros tenemos que utilizar un par de estas válvulas por cada una de las válvulas que va a accionar nuestro cilindro, ¿sí? Quiere decir que en este momento nosotros necesitaríamos 6 válvulas. La válvula que activa y que desactiva a A, la válvula que a su vez activa y desactiva B, y por último, lógicamente, la válvula que activa y que desactiva C, ¿sí? Entonces, vamos a hacer estas conexiones. A nosotros nos dicen que esta válvula va a ser netamente mecánico, para la cual nosotros le vamos a poner que va a ser mecánico o con esfuerzo muscular y que tendrá un retorno de muelle, ¿sí? Esta a su vez va a ser un accionamiento netamente mecánico y lógicamente va a tener retorno de muelle. Y todas las demás que nosotros vamos viendo acá van a tener la misma ponderación. ¿Qué va a hacer? Que todas van a tener un accionamiento mecánico y con retorno de muelle. No se olviden que nosotros siempre tenemos que poner la fuga. Listo. Y ahora sí. A nosotros nos vamos viendo primero qué grupo lo activa. Dice que a la válvula de inicio lo activa el grupo 1. Por ende, lo conectamos al grupo 1. Mientras que su salida va conectado al A menos. O a la más, perdón, a la más. ¿Por qué digo A más? Porque al momento que nosotros hacemos o presionamos, esta es la válvula que hará que este vástago salga hasta la posición A1. ¿Sí? En el siguiente nos dice que va a ser B0. Vamos con B0. Nos dice que a este B0 lo activará el grupo 2 y que será el encargado de hacer que regrese nuestro vástago hasta la posición A0. Ahora, para la parte de B, nosotros nos dice que conectaremos al grupo número 1, que lo activará A1, y que este va a ser el encargado
de poner nuestro vástago en B1. Además de ello, nos dice que a la siguiente o a la posición B0 lo activará C0. Nos dice que lo activará C0 y que también lo activará el grupo número 2. Y este será quien desactive B0. Ahora a nosotros nos dice la tabla que estamos siguiendo, nos dice que a la posición C1 lo activa B1 y que también lo activa el grupo número 2. Y esto lo conectamos al activador de C1. Y por último nos dice que a C0 lo activa B1 y que también lo activa el grupo número 1. Este software tiene la particularidad de que si nosotros cometemos algún tipo de error, al momento de lanzar la simulación, nos marcará con recuadros rojos o recuadros azules y nos indicará dicho error. Por poner un ejemplo, voy a soltar y voy a decir que no, me olvidé de conectar esta parte de aquí y yo quiero simular. Y automáticamente ustedes se dan cuenta que me dice que no puede ser activada o me suelta algún tipo de error. ¿Sí? Entonces, para ello, lo que nosotros tenemos que hacer es la conexión respectiva. Y automáticamente esta desaparece. Entonces, ahora, luego de haber implementado esta parte de nuestro circuito, lo que nosotros vamos a proceder a hacer es hacer la prueba. Nosotros podemos hacer esta prueba de dos maneras. La primera es viendo el accionamiento que tenemos y recordando, ¿no? Recordando netamente que nos dice a nosotros que esta secuencia se activará A más, B más, C más, C menos, C menos, B menos y A menos. Esa será la secuencia que nosotros vamos a activar. Recuerden que los más significa que se activan y los menos significa que se desactivan. Entonces, la primera forma de demostrarlo es viendo si se cumple esta relación. Mire, aquí me dice que todavía tengo algún tipo de error. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es teclear y voy a poner aquí el ítem correcto. Listo. Después de haber hecho esto, de haber comprobado de esta forma que no existen algunas fallas, vamos a comprobarlo. Me sigue dando este problema y es porque aquí yo cometí un error. A ver. Perfecto. Ahí estamos. Damos un pulso. ¿Sí? Y comprobamos que todo se activa. ¿Sí? Esa es una forma de comprobar.
Ahora, lo que vamos a hacer es, por último, hacer la comprobación final de nuestro circuito. Recuerden que cada uno de ellos debe estar accionado mecánicamente y con retorno de muelle. No olvidarse de esa parte. Y determinar quiénes son los que activan y desactivan. Hacemos la prueba final y nos damos cuenta que se activan y se desactivan, como nosotros lo hemos estado buscando. Esta sería una de las formas en que nosotros podemos ver. Miren, si nosotros quisiéramos que estas válvulas, estos vástagos salgan más lentamente, lo que podríamos hacer es simplemente aquí ponerles unas válvulas estranguladoras, nada más. Pero ahí nosotros vemos que cumple la secuencia. Miren, A1, B, ¿sí? A más, B más, C más, C menos, B menos y A menos. Y con eso tendríamos puesto. Otra de las formas que nosotros tenemos para hacer esto es simplemente haciendo un diagrama espacio-fase. El mismo software nos permite hacerlo y para lo único que tenemos que hacer es arrastrar. Voy a reducir un poco el tamaño. Vamos a arrastrar los cilindros y le vamos a dar colores. Voy a cambiar el color. Y ahí tendríamos los tres vástagos. Voy a poner simular. Como se dan cuenta, los tres están apagados y aquí podremos ver cómo se activan y cómo se desactivan. ¿Sí? Pudiéndonos darnos cuenta que se activa el primer vástago, que es A, automáticamente después se activa B y por último se activa C. Luego se desactiva automáticamente C. Después de la desactivación de C se desactiva B y por último se desactiva A, cumpliendo con la secuencia que nosotros habíamos planificado. Vuelvo a reiterar, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de las conexiones. Para ello, es muy importante hacerlas tablas. Prácticamente esta es la implementación del circuito, de nuestro circuito neumático por el método de cascada, de manera mecánica o de manera manual. Cabe recordar que nosotros también lo podemos hacer de manera eléctrica con la activación de varios relés. A continuación, pasaremos a la última parte que tiene que ver directamente con las conclusiones y recomendaciones que nos ha dejado este proyecto. Vamos a proceder en este momento a llegar a las mismas y con ello terminar o concluir con nuestro proyecto. Una de las principales conclusiones que nosotros podemos encontrar después del desarrollo de este proyecto es que para poder nosotros implementarlo,
debemos tener en cuenta que ninguna letra se puede repetir en activación o en desactivación, se puede repetir en ningún grupo. También es necesario saber que para llevar a cabo este tipo de proyectos se debe tener un conocimiento previo de lo que tiene que ver netamente con la activación, desactivación, lo que son los elementos y las secuencias neumáticas, las cuales serán adquiridas o se adquirirán en el aula de clase. Es muy importante esto. Además, se puede decir que este método es muy utilizado y se puede utilizar y es muy útil a su vez para todo lo que tiene que ver con el análisis de lógica cambiada para luego implementarlo en diagramas de tipo escalera de PLCs. Luego vamos a dar unas pequeñas recomendaciones. Para las recomendaciones nosotros podemos mencionar que es necesario tener los conocimientos de neumática básica, así como un conocimiento previo de lo que tiene que ver al software de simulación que vamos a utilizar. ¿Sí? Vamos a tener que analizar también el funcionamiento de la secuencia mediante este método para de esta forma poderlos nosotros implementar ya en la vida real en un sistema de industrialización. Y también que cada uno de estos elementos que utilizamos para ello debemos ser capaces de reconocer el tiempo de vida útil que tengamos, que se tenga, y que también se pueda implementar a nivel de parte educativa para que éste sea completamente utilizable para las demás o para las posteriores clases de neumática que vamos a realizar. Ha sido un gusto para nosotros poder presentar este método, ha sido un gusto por nosotros poderles mostrar la parte que nos ha tocado de este proyecto integrador de saberes, y también es un gusto para nosotros poder mostrar o poder dejar un material el cual sirva para que las futuras generaciones que tengan o sean parte de esta materia, pues tengan una base para poder realizar este trabajo de manera adecuada. Un placer y un gusto enorme haber compartido con ustedes y esperamos verlos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por la atención prestada y hasta luego.